Buenos días. Este video es especial porque vamos a iniciar un nuevo módulo que es el sistema respiratorio. Así que este es el primero de varios videos donde vamos a ir explicando paso a paso cuáles son inicialmente las generalidades del sistema respiratorio y luego iremos abordando cada uno de los temas hasta completar el entendimiento total de todo el sistema. Durante nuestra revisión del sistema respiratorio vamos a abordar varios temas, así que vamos a hacer un listado para que ustedes vayan orientando sus lecturas. Recuerden que el libro guía es La fisiología de Borón, pero también pueden apoyarse de otros como Bases fisiológicas de la práctica médica, que considero un excelente libro. Cualquier bibliografía es aceptable, la idea es que las realicen. Muy bien, generalidades que abordaremos en este video y de pronto uno adicional. Aspectos biofísicos, la parte de ventilación, mecánica ventilatoria, difusión y transporte de gases, relación ventilación-perfusión, control de la respiración y finalmente algunos aspectos clínicos. Ya sé lo que están pensando. Sí es extenso y tiene aspectos que son un reto para los estudiantes y también para los egresados. Sin embargo, no hay que preocuparse, lo vamos a hacer juntos, lo vamos a hacer entre todos y va a ir saliendo poco a poco. Tal vez eso explique si tiene algunos aspectos que tienden a complicarse un poco, especialmente cuando uno los lee. Por eso tal vez eso explique la deficiencia de neumólogos que tenemos actualmente. Espero poder cambiar la opinión de ustedes y esperar profesionales expertos en neumología. Esperemos a ver. Este recorrido empieza desde 1770, cuando se produjo el descubrimiento del oxígeno. Se le adjudica a este señor, Carl Scheele, pero él digamos que publicó su descubrimiento 10 años después de que lo hubiera encontrado. Entonces eso hizo que muchas personas se hubieran adelantado en la publicación, pero él realmente fue el primero que lo encontró en los experimentos. Hay otra persona que también se le adjudica el descubrimiento porque lo publicó primero, pero sus experimentos fueron mucho después. Pero la persona más importante para la fisiología respiratoria y para los fisiólogos es este señor, Joseph Black. Él, más o menos en la década de 1750, observó que si se calentaba el carbonato de calcio, él era un médico, era físico y era químico, era de Escocia, y se dio cuenta que se producía un gas que él denominó aire fijo, que actualmente nosotros conocemos como dióxido de carbono. Y más adelante, cuando estemos en la parte de control de la respiración, vamos a ver que aunque el oxígeno es supremamente importante, el dióxido de carbono y la concentración de hidrogeniones que salen después de que se convierte a bicarbonato de hidrogeniones, pues es lo que nos hace controlar la respiración a nivel central. Así que este es uno de los descubrimientos más importantes pues en cuanto a sistema respiratorio se refiere. La vida inicia y termina con una respiración. Cuando hablamos de respiración, nos imaginamos la transformación del uso de oxígeno para transformarlo en energía oxidativa. Si eso es lo que se están imaginando, pues es correcto, ¿verdad? La respiración no es el simple hecho de tomar aire de la atmósfera y meterlo y sacar aire de mis pulmones y volverlo a sacar, porque eso se llama solamente ventilación y hace parte de la respiración, pero la respiración es un proceso mucho más grande y complejo. ¿Qué hace la respiración? Pues su misión es ayudarnos a mantener la homeostasis y la concentración y el balance de oxígeno y de pH. Esa homeostasia a nivel corporal pues hace que los medioambientes celulares puedan sobrevivir y también haya homeostasis celular. Las células necesitan un constante aporte de oxígeno y también producen un constante gasto de CO2. Todo esto es un círculo que mantenemos durante toda nuestra vida, desde el momento del nacimiento hasta la muerte.
Durante la vida fetal hay otros procesos que digamos que son un poco diferentes, pero también hay procesos de respiración, solamente que dependen mucho de la madre. Así que uno respira solo realmente en el momento en el que nace. ¿Qué componentes tiene el sistema respiratorio? Un controlador respiratorio es la parte que va a ser de control, donde van a llegar señales que le van a decir si debemos respirar más rápido o más despacio, que lo veremos en el control de la respiración. Una bomba respiratoria, que es la que va a impulsar el aire hacia adentro o hacia afuera, que en este caso está integrado por los músculos respiratorios, y un intercambiador de gases, es decir, una membrana que nos facilita la difusión de los gases para poder que el sistema respiratorio pues pueda funcionar. Un sistema está integrado por aparatos, según la fisiología tradicional. Es decir, que el sistema respiratorio no es solamente pulmón y vía aérea superior. Es un sistema, cuando decimos sistema respiratorio nos referimos a algo mucho más grande que incluye el aparato cardiovascular, el corazón, los vasos, los músculos respiratorios, parte del cerebro, parte del sistema nervioso autónomo. Es muy grande y vamos a estar mencionando muchas cosas, así que hay que abrir la mente para podernos, digamos que encaminar a entender un poco este proceso. La principal función del sistema respiratorio entonces es el intercambio de gases. La respiración pues ya dijimos que no es el simple hecho de entrar y sacar aire, porque eso se llama ventilación, así que la respiración debe ser algo mucho más complejo. Y en su libro de texto, aunque difiere de varias bibliografías que ustedes puedan consultar, en su libro de guía lo mencionan como la respiración se divide en dos: respiración externa y respiración interna. La respiración externa es el transporte del oxígeno de la atmósfera hasta la mitocondria y el transporte de CO2 de la mitocondria hasta la atmósfera. Eso incluye, por supuesto, varios procesos como lo vemos aquí. Entonces, incluye el transporte convectivo de aire hasta los alvéolos, la difusión de oxígeno hacia el sistema circulatorio, el transporte convectivo de oxígeno hasta las células y la difusión allí otra vez. Incluye muchísimos transportes, entonces miren aquí, convección externa, difusión pulmonar, convección interna y difusión en el tejido. Y finalmente llegamos a la respiración interna, que ya es cuando el oxígeno logra entrar a la mitocondria y sucede pues el acontecimiento de la respiración celular en la mitocondria, que nosotros conocemos como fosforilación oxidativa. Si en el libro que están revisando no aparece respiración externa o interna, sino que aparece una cosa que se llama proceso respiratorio, pues también está correcto. Los componentes claves del sistema respiratorio, entonces dijimos, una bomba de aire. La ventilación pulmonar es posible gracias a que podemos meter aire en los alvéolos y ese aire tiene un componente importante de oxígeno que está alrededor del 21%. ¿De qué está integrado esa bomba de aire? De músculos. El pulmón no podría expandirse si los músculos respiratorios no lo obligan a hacerlo, y eso lo veremos en mecánica. Mecanismos de transporte de gases en la sangre. Entonces, no es solamente entrar aire y generar difusión, sino que debemos procurar el transporte de oxígeno en la sangre. Para eso están los eritrocitos y la hemoglobina, y lo revisamos en nuestro último video. Superficie de intercambio. Debe haber una superficie de intercambio de gases, que en este caso sería esta, la membrana alvéolo capilar, y un sistema circulatorio, un sistema de convección interna. Mecanismos locales de regulación de la ventilación y perfusión pulmonar, es decir, algo que nos ayude a regular e informar al centro regulador si necesitamos más o menos, y un mecanismo central pues que regule. Esta es la otra forma en que se puede mostrar, digamos, no como respiración externa e interna, sino más que todos los libros más clásicos. Entonces tenemos el aire y hay 4 procesos que son ventilación, hematosis, transporte y respiración, y la respiración aquí solamente tienen en cuenta la interna. Cualquiera de las dos está bien, lo importante es uno entender que es un proceso que es como una escalera
y que esta presión arterial, esta presión inspirada de oxígeno, esta es la que está en el aire ambiente, pues va disminuyendo hasta que llega a la mitocondria y luego vamos a ver cómo va disminuyendo. La ventilación, ya dijimos, es el proceso de entrar y sacar aire de la atmósfera al alvéolo y del alvéolo a la atmósfera. Y es un proceso convectivo. Ya ahorita revisamos qué es convección, porque ya lo hemos mencionado varias veces. Hematosis. La hematosis es el proceso por el cual el oxígeno y el CO2 se hacen su proceso en el glóbulo rojo y pueden transportarse, especialmente refiriéndose al oxígeno. Y transporte, pues la llegada hasta los tejidos. Y la respiración, aquí solamente tienen en cuenta la respiración interna. Cualquiera de las dos está correcta. Eso de transporte convectivo, alguna vez creo que lo habíamos mencionado. La convección es un movimiento en masa de un fluido o de aire, de algo que tiene un volumen, sea aire o un fluido. Ese movimiento en masa es provocado por algo que le genera un impulso, es decir, que lo carga de energía cinética para que eso se pueda mover. En el caso del sistema circulatorio es un sistema convectivo, eso es un sistema de flujo de masa. ¿Quién pone la energía? El corazón impulsa la sangre y ella sigue su camino y tiene todas las especificaciones de flujo que nosotros habíamos hablado antes. Ahora, con el aire pasa exactamente lo mismo. El aire está en la atmósfera y debe ser tomado de la atmósfera y metido hacia las vías aéreas, y ese movimiento, ese fluir de aire es un movimiento convectivo, es decir, es un flujo de masa, pero ¿quién está empujando ese aire? Los músculos respiratorios, ¿sí? Eso. Además del transporte convectivo, entonces tenemos la difusión, que ustedes saben que no necesita energía y que va de mayor concentración a menor concentración. Ahora sí, en esta gráfica vemos un organismo unicelular que no tiene transporte convectivo, es decir, esto podría ser básicamente, no sé, una bacteria o un organismo unicelular que está en equilibrio con su ambiente y tiene unas diferencias de gradientes entre oxígeno y CO2. Toma oxígeno, está, no sé, embebido en un agua, puede ser, y sale CO2, y este movimiento de oxígeno y CO2 es posible porque hay una diferencia de gradientes, y ya está. Pero fíjense que la distancia que debe recorrer el oxígeno y el CO2 pues es una distancia muy pequeña, alrededor o máximo 100 micras. Nosotros tenemos el pequeño problema de que medimos más de 100 micras. Bueno, yo mido unos 60. No es mucho, pero más de 100 micras. Eso quiere decir que necesitamos un sistema convectivo para poder mover el oxígeno del ambiente hacia las vías aéreas y de la membrana alvéolo capilar hacia los tejidos. Es decir, que tenemos dos sistemas convectivos, un sistema convectivo externo que nos permite la ventilación alveolar y un sistema de convección interno que nos permite la circulación sanguínea. ¿Y eso para qué es? Primero, porque somos muy grandes. Entonces, si pudiéramos solo usar difusión, sería maravilloso. Recuerden lo que siempre les digo, nuestro cuerpo es como una empresa bien manejada. Solamente se gasta energía cuando es absolutamente necesario. Y también porque el sistema convectivo asegura que los gradientes de concentración sean mucho mejores entre el alvéolo y la sangre. Entre más distantes sean las diferencias de gradiente, mejor va a ser el movimiento y se va a poder aprovechar la difusión en algunos puntos. En la diapositiva anterior observábamos que era un movimiento sin nada de convección. Es decir, era un organismo unicelular que generaba difusión con su medio ambiente y ya está. La convección, como decía antes, incrementa la difusión al producir gradientes de mayor tamaño a través de la barrera de difusión, y eso mejora mucho el transporte de gases. Además, puede transportar gases a más larga distancia. Observemos que esta gráfica es un poco diferente a la que vimos en la diapositiva anterior. La diapositiva anterior pues era el organismo unicelular. Aquí lo que tenemos es un organismo multicelular con un corazón de 4 cavidades, como el de muchos mamíferos, algunas aves, incluso algunos peces complejos.
Aquí tenemos la bomba de aire, o sea, la convección externa que toma el aire de la atmósfera y la mete. Aquí tenemos un pedacito de difusión, ¿cierto? Que es la pared alveolo capilar. Y luego el aparato circulatorio vuelve y mueve los gases por convección, pero interna. Y listo, finalmente el oxígeno y el CO2 atraviesan el líquido extracelular por difusión. Entonces tenemos convección externa, difusión, convección interna, difusión de nuevo. ¿Sí? Fíjense que donde se puede usar difusión se usa para ahorrar. ¿Ok? Entonces más adelante este proceso pues lo vamos a ver supremamente en detalle. Aquí vemos pues la misma gráfica. Observemos una cosa interesante acá, el consumo de oxígeno por minuto más o menos está cercano a los 250 mililitros por minuto, o sea el VO2, el consumo. Pero, bueno, obviamente ese consumo puede aumentar o disminuir dependiendo de las demandas metabólicas, ¿no? La ventilación alveolar es 4.000 mililitros por minuto, quiere decir que es una relación de 16 a 1. Claro que todo este aire de ventilación alveolar, pues obviamente no todo es oxígeno, de hecho el 70% es nitrógeno, pero sin embargo no deja de ser impresionante la relación de 16 a 1, quiere decir que hay una sobreoferta de aire y de oxígeno para un consumo que es relativamente bajo. ¿Por qué ocurrirá esto? Porque necesitamos un colchón, es decir, si uno le da una infección o decide ir a hacer ejercicio, el consumo de oxígeno se puede duplicar, así que uno debe tener pues como una reserva. Muy bien, entonces la difusión, a diferencia de la convección, se hace por un gradiente químico, es decir, una diferencia que puede ser identificada como diferencia de concentraciones. Aquí, por ejemplo, están los milimoles del oxígeno, 0.13 menos 0.05 igual a 0.08 de miliosmoles, pero para efectos prácticos nosotros siempre lo vamos a ver como un gradiente de presiones, es decir, ¿qué presión parcial ejerce el gas? De acuerdo a la cantidad que tenga. Cuando revisemos aspectos biofísicos vamos a ver cómo convertir esto en esto. Realmente es muy sencillo. Pero por ahora lo importante es que miremos que el gradiente de presión, para el oxígeno es 100 de la presión alveolar a nivel del mar, menos 40 de la presión venosa, que da como resultado 60 milímetros de mercurio. Este sería el gradiente de presión. Pero, pues obviamente esa es la presión parcial que ejerce esta cantidad de gas. Más adelante vamos a aclarar un poco eso con respecto a la difusibilidad de los gases. Para cerrar esta idea entre la convección y la difusión y su importancia, observamos en esta gráfica cómo tenemos convección interna, aquí convección externa, y la convección externa e interna acumulan un movimiento de casi 1 metro o más del movimiento del oxígeno desde su entrada desde la atmósfera hasta que llega a los tejidos. Y tenemos la difusión en diferentes puntos donde nos ayuda a mover el aire el oxígeno o los gases de mayor concentración a menor concentración, tanto para el oxígeno como para el CO2. Importante esta gráfica, tómense un minuto para que la detallen, para que la miren. Para lo que sigue más adelante, tal vez tendremos que ver algunas placas de rayos X, aunque no es el objetivo del curso, debemos dar alguna terminología básica para que podamos entender, ya que necesitaremos ver algunas radiografías de tórax normales para poder orientarnos en algunos temas. Así que la terminología que se usa en radiología en general, la muy básica, entonces tenemos algunos componentes que se pueden identificar en cualquier radiografía. Tenemos el que es muy blanco, que puede ser calcio. Aquí tenemos el agua. Noten las diferencias entre algo muy sólido y lo que podría ser agua. Y esto es grasa o tejido subcutáneo. Y aquí tenemos aire, ¿sí? Entonces, metal, calcio, agua, grasa y aire. Ya notarán ustedes la diferencia de intensidad del color.
Cuando está más blanco, se le dice radio opaco, es decir, que este es muy radio opaco y este es un poco menos radio opaco y este para nada es radio opaco. Y cuando está así, muy oscuro, se le dice radio lúcido. Entonces, este es muy radio lúcido y este solo un poco. Ok, ya digamos que repasar un poco esto. Entonces, cuando hablemos de espacios radiolúcidos, nos estamos refiriendo a espacios negros donde generalmente habrá aire. Y cuando nos estamos hablando de radio opaco, vamos a hablar de espacios donde haya agua o calcio o metal o cosas que no dejen pasar los rayos X, mejor dicho. Listo. En esta imagen observamos la anatomía radiológica de una placa de rayos X normal. Es importante que hagan una lectura profunda de la anatomía y recuerden la anatomía del tórax para podernos comunicar. Aquí da algunas señas, dado que vamos a estar mostrando algunas placas para ver las diferencias diafragmáticas o del tamaño del tejido pulmonar. Ejemplo aquí, este es el arco aórtico, el tronco pulmonar, el diafragma, los ángulos costrofrénicos y costodiafragmáticos y en general la estructura del tórax. Fíjense que en la diapositiva anterior habíamos dicho que es radio opaco y que es radio lúcido y ustedes aquí ya pueden identificar estructuras que son tanto radio opacas como radio lúcidas. Por favor, parar un momento y revisarlas y hacer un repaso de las estructuras anatómicas que aparecen en esta imagen. Las generaciones de las vías respiratorias para nosotros cobran un papel fundamental. ¿Por qué? Las generaciones de las vías respiratorias empiezan con la primera, que es la tráquea, que sería la generación 0. A partir de esas, los bronquios empieza la generación 1 y así sucesivamente. En promedio, una persona típica tiene más o menos 23 generaciones de divisiones desde la tráquea hasta el último alvéolo. ¿Por qué nos interesa esto? Porque hay algunos referentes anatómicos que nos sirven para entender acontecimientos tanto fisiológicos como clínicos. Por ejemplo, el bronquio principal derecho tiene un mayor diámetro que el izquierdo y es más paralelo a la tráquea. Eso quiere decir que los cuerpos extraños inhalados generalmente se alojan con más frecuencia en el pulmón derecho. Ese es un aspecto clínico que tiene una correlación anatómica bien conocida e importante. Es importante que la vayan teniendo en cuenta. Las vías respiratorias mantienen el cartílago más o menos hasta la 10ª generación, por aquí. No sé si lo podemos observar. Eso. Hasta cuando se denominan bronquios, ¿no? Después de que ya no tienen cartílago, pues cambian de nombre y comienza la generación 11 por aquí de las vías respiratorias que ahora no tienen cartílago y entonces se van a denominar bronquiolos. Esta función que cumplen los cartílagos es evitar la deformación de la vía aérea durante las presiones negativas que se ejercen y positivas que se ejercen dentro de la cavidad torácica. Los cambios de presiones pueden hacer que la presión transmural, a veces la presión exterior aumente mucho y colapse las vías aéreas. Entonces esos cartílagos están ahí para eso. Ahora, los bronquiolos son muy susceptibles de colapsarse, sobre todo en expiración. Más adelante cuando veamos mecánica se van a dar cuenta por qué. Y ahí vienen todos los problemas del EPOC o de la enfermedad obstructiva crónica y el asma, que los bronquiolos tienden a colapsarse con mucha facilidad. Finalmente, tenemos la última parte. Hasta aproximadamente la generación número 16, esta parte se considera todavía vía convectiva, es decir, de transporte. Vía de conducción, quiere decir que el aire aquí está siendo transportado por convección. No hay ningún intercambio.
es decir, aquí no hay membrana alveolo-capilar. A partir de la generación número 16 empiezan a aparecer los bronquiolos respiratorios, luego los conductos alveolares y finalmente los sacos alveolares. A partir de esta generación ya el transporte es por difusión y además tenemos intercambio gaseoso y a eso le vamos a llamar zona respiratoria. La zona de convección o conducción del aire también es llamado espacio muerto anatómico. Por el momento nos vamos a quedar ahí y no vamos a ahondar en este concepto, sino hasta el próximo video. El espacio muerto anatómico es más o menos de 2 mililitros por kilogramo de peso y en los libros más clásicos dice que en promedio una persona de 70 kilos tendría aproximadamente 150 mililitros de espacio muerto. La zona respiratoria, por el contrario, es mucho más amplia y es de 5 a 6 litros más o menos. Puede almacenar dependiendo de la capacidad pulmonar, la talla y el peso que tenga la persona. Esto puede sonar curioso, pero recuerden que a partir de aquí hay millones y millones de estas divisiones que generan un área de intercambio mucho más amplia. Son casi 80 metros cuadrados, como, no sé, casi 2 canchas de fútbol. Las generaciones, como les decía, hay una parte que tienen cilios, hay una parte que tiene músculo liso y una parte que tiene cartílago. Los cilios y las células caliciformes, que son parte del sistema mucociliar, y las glándulas submucosas, son las que producen el moco, están básicamente hasta los bronquiolos, por aquí. Y va disminuyendo su cantidad hasta que avanzando las generaciones. Entonces observemos bien este gráfico y nos podemos dar cuenta de los aspectos diferenciales que tiene la zona de conducción y la zona respiratoria y el impacto que esto tiene en la fisiología respiratoria. Entonces, cartílago en las primeras generaciones, por supuesto, luego se va volviendo más irregular hasta que después desaparece, como lo dijimos. Básicamente para tratar de mantener la vía aérea abierta. Los bronquiolos respiratorios tienen problema en la expiración y tienden a colapsarse por el aumento de presiones positivas durante la expiración, que hace que la presión transmural de la pared los colapse. Luego discutiremos eso a fondo. Ok, el músculo liso. Entonces tenemos músculo liso sobre todo hasta los bronquiolos. Por aquí es un poco irregular hasta los bronquios y en los bronquiolos tiende a ser un poco irregular. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que el músculo liso tiene la influencia del sistema simpático y parasimpático, es decir, el sistema nervioso autónomo. Cuando nosotros veíamos músculo liso, discutimos que en el músculo liso pulmonar de los bronquios, habían receptores simpáticos, beta 2, algunos de los otros, pero sobre todo beta 2, y receptores muscarínicos del sistema parasimpático. Y que los receptores muscarínicos lo que provocaban era una broncoconstricción y la estimulación de los beta 2, una broncodilatación. Si no tienen claro los segundos mensajeros que desencadenan estas vías, por favor revisar. Los dos son asociados a proteína G y los dos crean cambios a nivel intracelular. Por favor, revisar eso, que sin duda es un tema muy importante. Esta generación de broncodilatación o broncoconstricción solamente entonces tendría efecto donde hay músculo liso. ¿Sí? Quiere decir que si yo pongo un medicamento para broncodilatar el paciente como adrenalina para estimular los beta 2, otro beta adrenérgico, pues seguramente solo voy a tener influencia donde haya mucho músculo liso o un poco, pero luego ya no voy a tener ninguna influencia, así que solamente me sirve para mejorar las broncoconstricciones. Con respecto a los cilios, se refiere al sistema mucociliar, es decir, la producción de moco. ¿Para qué es la producción de moco? Para mover los restos de polvo y cualquier cosa que uno inhale a través de la respiración que sean macromoléculas. Generalmente están hasta los bronquios
y un poco hacia los bronquiolos, pero va desapareciendo constante, van avanzando las generaciones. En esta parte de la vía aérea de conducción hay mucho flujo turbulento. Ese flujo turbulento ayuda a los cilios a mover el moco hacia el esófago. Aproximadamente se producen 100 mililitros de moco al día que usted deglute todo el tiempo. O sea, todo el tiempo estamos deglutiendo moco. Sí, es gracioso, lo sé. Y, ok, eso es como lo más importante de esta parte. Entonces, tener en cuenta que tenemos zona de conducción y zona respiratoria. Esta zona de conducción también se le llama BD o espacio muerto, que dejamos el concepto pendiente para el próximo video. Muy bien. La red alveolo-capilar que baña esos alvéolos, esas generaciones ya de sacos alveolares de la zona respiratoria, son muchísimos. Se les mencionaba que aproximadamente el área total de intercambio es de unos 50 a 100 metros cuadrados. Hay literatura que dice que 80 metros cuadrados, pero igual eso es muy grande, es como un apartamento. El grosor es de 0.2 a 0.5 micras, es decir, el espacio que hay entre los alvéolos y el capilar es de 0.2 a 0.5 micras y hay aproximadamente de 500 a 1000 capilares por cada alvéolo. Uno se imagina que es un capilar, porque así están todos los dibujos, pero realmente son de 500 a 1000 capilares y no todos están abiertos todo el tiempo. Eso también es algo importante de decir. En un diámetro promedio de 8 micras. ¿Cuántos alvéolos tenemos? Aproximadamente 480 millones de alvéolos. ¿Hasta cuándo podemos aumentar nuestra cantidad de alvéolos? En promedio a los 8 años. El diámetro de estos alvéolos está entre 75 y 300 micras, más o menos. ¿Estos alvéolos les puede pasar algo con el tiempo? Por supuesto. Inhalamos gases tóxicos, fumamos, hacemos algunas otras cosas que van en detrimento de la estabilidad alveolar y pueden generar espacio muerto alveolar, que no debería existir. No es fisiológico, es totalmente anormal. Miremos un poco más de cerca esta gráfica para irnos relacionando con los niveles de presiones parciales de oxígeno y CO2 en sangre arterial, venosa, en la parte alveolar y en la parte inspirada. Si ustedes notan, aquí en naranja están las presiones arteriales de oxígeno inspiradas, es decir, que estas son las que tiene el aire. En el próximo video vamos a hacer la cuenta de cómo llegamos de la presión atmosférica hasta este valor, así que por ahora aceptémoslo y luego lo profundizamos. Estos valores es para una persona que esté a nivel del mar, es decir, a 760 milímetros de mercurio, que es la presión atmosférica a nivel del mar. De estos 760, recordemos que el 21%, o 20.95, como dice el libro exactamente, es oxígeno. Si yo le saco el 21% a esto, debe darme un valor cercano a esta presión parcial de oxígeno. Luego vamos a ver por qué, cuáles son las leyes que justifican esto, etc. Entonces, el oxígeno que hay en milimoles, que representa el 21% de la atmósfera, genera una presión parcial. Presión parcial significa, es una presión, es decir, que es una fuerza por unidad de área. ¿Quién está ejerciendo esa fuerza? Pues el oxígeno. ¿Contra qué área? Contra el ambiente y la atmósfera en general, ¿sí? Entonces, por eso le llamamos presión parcial. Eso es una presión parcial. Entonces, aquí tenemos la presión de aire inspirado, que aquí está a 160. Si uno hace la cuenta, creo que da 159, pero bueno, por ahí. Luego la persona inspira, ¿sí? Y lógicamente ese aire es humidificado y calentado, así que ya no es 160 sino 150 o menos, porque hay que humidificarlo y se agrega otro gas que es el vapor de agua. Luego discutimos eso también. Luego llega el alvéolo, resulta que en el alvéolo hay otro gas que no habíamos contado antes, que es el CO2, que también pide espacio. Entonces fíjense que de los 160 que teníamos solamente llegó una presión parcial de 100, quiere decir que llegó menos cantidad de oxígeno que genera presión parcial ahí.
Muy bien, igual es suficiente para generar una diferencia de gradiente, porque aquí tenemos 100 de oxígeno y 40 de CO2. Por aquí viene la sangre que viene del ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar y llega a los capilares pulmonares, con una presión venosa de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y una presión venosa de CO2 de 46 milímetros de mercurio. Nótense que el delta o la diferencia entre el oxígeno alveolar y venoso es de 60 milímetros de mercurio. Muy bien. Pero la diferencia entre el CO2 y alveolar y el CO2 venoso es solamente de 6, porque el CO2 es más difusible que el oxígeno y no necesita tanto gradiente. Así que listo, aquí se hace el intercambio y por difusión y sale esto que tenemos aquí, que esta ya sería la sangre arterial que va a ir a la aurícula izquierda con una presión arterial de oxígeno de 100 y una presión arterial de CO2 de 40. Cuando llega a la aurícula llega un poco cambiada, luego discutimos por qué llega cambiada la presión parcial de oxígeno, pero por ahí ya tenemos unos buenos datos para podernos entender. Esta es una foto de un libro clásico de fisiología que es del Dr. John West, donde nos muestra una imagen de los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y los sacos alveolares con sus vasos. Esto es un alvéolo, ¿sí? Un espacio alveolar, y estos son los capilares que lo bañan. Entonces son muchísimos. Aquí tenemos otra imagen. Esta es una imagen bien bonita donde nos muestra un bronquiolo respiratorio, aquí ya tiene sacos alveolares, hasta que llega propiamente al alvéolo. Y todo lo que se ve gris son vasos sanguíneos. Muy bien, ¿cuáles son los componentes de la membrana de intercambio respiratorio? Dijimos que tenía un área de aproximadamente 80 metros cuadrados. Bueno, decía de 50 a 100, promedio 80. ¿Cuáles serían los componentes de la membrana de intercambio respiratorio? Entonces tenemos si yo soy el oxígeno y quiero pasar hacia el capilar, ¿cuáles serían los obstáculos que debo pasar? Entonces están enlistados así. Primero debo pasar el líquido, que aunque es muy poco, está sobre las células alveolares. Luego debo atravesar las células alveolares, aquí tenemos los neumocitos 1 y 2. Luego debo pasar la membrana basal del epitelio alveolar, que aquí está. Luego debo pasar la membrana basal del endotelio capilar y finalmente atravesar las células endoteliales capilares para llegar al capilar donde me debo encontrar con un glóbulo rojo. Es un camino largo. Estas 5 capas miden entonces de 0.2 a 0.5 micras, muy poquito. Cuando este grosor se altera, ahí es donde vienen los problemas de oxigenación. Eso le pasa mucho a los pacientes que tienen alteraciones restrictivas, sobre todo, donde la membrana alvéolo capilar se ha vuelto fibrosa y se ha vuelto muy gruesa. El oxígeno le cuesta trabajo pasar. Dentro de los alvéolos, entonces, encontramos varios tipos de células. Las células alveolares de tipo 1, que cubren del 90 al 95% de la superficie. Las células alveolares de tipo 2, que cubren del 2 al 5%, pero hacen una cosa muy interesante, que es producir el factor de surfactante. Cuando veamos mecánica, entonces no solamente vamos a ver cuáles son sus funciones, sino exactamente cuál es la vía molecular para su producción. Sirve mucho para entender por qué cuando uno quiere aumentar la producción de surfactante da corticosteroides. Ahí van a encontrar la respuesta. Entonces, producen factor de surfactante y sirve a las células para procesos de regeneración y reparación. Finalmente, en estos alvéolos parece que hay una cosa que se llama interdependencia alveolar, es decir, que los alvéolos entre ellos podrían estar comunicados por unas estructuras anatómicas que se llaman poros de Kohn. Y que la idea es que previenen el colapso alveolar o las atelectasias. También tenemos otras estructuras con, digamos, algunas funciones parecidas como los canales de Lambert. Aquí tenemos una imagen donde nos muestra un capilar, pero recordemos que son millones los capilares o muchos
miles más bien, más que millones, los que bañan un solo alvéolo. Aquí está la membrana alvéolo capilar, aquí hay otro capilar y el eritrocito, y las células, los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Muy bien, esto fue lo que nosotros hablamos en la gráfica, que en la unidad alveolar el oxígeno difunde hacia la sangre y el CO2 sale al alvéolo por un gradiente de difusión. Entonces, estos son valores a nivel del mar. Luego hacemos ejemplos en diferentes niveles de altura para que ustedes puedan ver las diferencias. Gradiente más o menos de 60 milímetros de mercurio para el oxígeno y más o menos de 6 para el dióxido de carbono. Recuerden que si el sistema de convección externo falla, es decir, la ventilación, como cuando uno no puede respirar, como dicen por ahí, porque hay una parálisis de los músculos respiratorios o porque hay obstrucción de la vía aérea, la presión alveolar de oxígeno y la presión alveolar de CO2 tienden a parecerse a los valores venosos y ya no hay intercambio. Y por eso es que nos empezamos a sentir mal y los pacientes hacen falla respiratoria y paro cardiorrespiratorio. Aquí tenemos lo que ya habíamos hablado, ¿no? Los procesos de convección y difusión. Y ya habíamos dicho que es un movimiento en masa. Entonces el movimiento en masa que se genera básicamente es una diferencia de presiones entre la presión barométrica, es decir, la del ambiente o atmosférica, y la presión alveolar. Cuando la presión alveolar baja y esta es mayor, pues el aire se mueve de fuera hacia el alvéolo. ¿Hasta dónde? Hasta llegar a los bronquiolos terminales. Después de eso, la gasolina se acaba, el impulso convector se acaba y quedamos solamente con la difusión. El mecanismo por el cual el aire se mueve desde los bronquios terminales a los sacos alveolares y genera su intercambio. Fíjense en esta gráfica que aquí se representa exactamente estas dos cosas. Observen aquí, el área de la tráquea es de unos 2.5 centímetros cuadrados. Fíjense en el pico de velocidad. Lleva su pico de velocidad cuando está más o menos al nivel de los bronquios y luego la velocidad va descendiendo. ¿Por qué va descendiendo? Recuerden que la velocidad es inversamente proporcional al diámetro. Entre más aumenta el diámetro, la velocidad va a caer. Y me dirán, pero la tráquea es más grande que un bronquio, pero recuerden que aquí ya ha habido varias ramificaciones y todas esas ramificaciones se suman para generar un área de sección transversal. Esa área de sección transversal tiende a volverse más grande, más grande, más grande, más grande, hasta llegar a ya la parte de la zona respiratoria donde es tan grande que la velocidad se termina. Y empieza pues el tránsito por difusión. Fíjense en el área de sección transversal. Aquí es pequeña y va aumentando porque se van sumando todas las divisiones de los broncos y alvéolos que tenemos. Y acuérdense que tenemos 480 millones de alvéolos y solamente una tráquea. Entonces, esa parte es muy interesante. Fíjense los bronquiolos terminales, el área de sección transversal. Tráquea 2.5 centímetros cuadrados contra 180 centímetros cuadrados. Lógicamente el aire va a ir más rápido donde el diámetro es más pequeño y va a ir más lento cuando el diámetro es mayor. Si aún no han relacionado bien estos dos conceptos entre el diámetro y la velocidad, piensen en una manguera. Cuando usted está rociando las matas con una manguera y quiere que el agua llegue más lejos, pues tapa con el dedo la mitad de la manguera y el agua sale con mayor velocidad. Es algo muy parecido a eso. La irrigación pulmonar se divide en dos y esta irrigación tiene unas implicaciones fisiológicas muy serias. La arteria pulmonar, que es la que sabemos que sale del ventrículo derecho, eyecta la sangre y esa sangre pues va a ir a hacer intercambio con los alvéolos, es decir que las arterias pulmonares básicamente irrigan todo el lecho alveolar. Listo, eso no es ningún misterio. Ahora, de la aorta salen ramas de la que se conoce como arteria bronquial. Esa arteria bronquial más o menos se lleva de 1 a 2% del gasto cardíaco, recuerden que viene de la aorta, es decir, de la circulación sistémica, llega a los bronquios terminales
irriga los vasos, los nervios, los ganglios linfáticos y la pleura visceral, ¿sí? Fíjense en esto. Y no pasa por ningún alvéolo, ni por ningún saco alveolar, ni bronquiolo respiratorio que pueda generar intercambio. ¿Qué quiere decir? Que esta sangre que viene oxigenada de tipo arterial se convierte en venosa y va a parar a la vena pulmonar. ¿Esta vena pulmonar hacia dónde va? Hacia la aurícula izquierda. Quiere decir que esta cantidad de sangre jamás se oxigenó. A esto le llamamos shunt. También en español se podría decir derivación o cortocircuito. Cortocircuito es como lo más popular. Entonces recuerden, estas dos irrigaciones tienen efectos muy importantes a nivel fisiológico porque luego vamos a discutir qué es shunt, qué es cortocircuito y cómo se da y por qué esa sangre no se oxigena y bueno. 200 a 300 mililitros de sangre por metro cuadrado de superficie corporal es más o menos como la cantidad de sangre que pasa por aquí. En los capilares pulmonares, que ya sabemos que tienen un diámetro pues, de 5 micras, un largo más o menos de 10 micras y un volumen sanguíneo que más o menos puede ser entre 70 mililitros a 200 dependiendo si estamos en reposo o en ejercicio. Y acuérdense de lo del reclutamiento, no todos los capilares están abiertos al mismo tiempo. ¿Sí? Hay capilares que no están abiertos, pero cuando uno necesita mayor oxigenación, pues el gasto cardíaco empieza a bombear más sangre y esa sangre empieza a abrir más capilares pulmonares. Lo veremos después también más a profundidad. Listo, y en reposo, ¿cuánto se demora un eritrocito en hacer toda la vuelta desde la arteria pulmonar o desde hasta llegar hasta el otro lado? 0.75 segundos. ¿Cuánto se demora en oxigenarse? Apenas 0.25. Eso se demora atravesando el territorio de los capilares pulmonares hasta las venas pulmonares. Muy bien, ya llegamos casi al final del video y tenemos para terminar las generalidades, las funciones del sistema respiratorio en general. Entonces, filtro para la sangre, equilibrio ácido-base, la fonación, el intercambio de líquidos, absorción de medicamentos, pérdida de agua y calor a través de las pérdidas insensibles como vapor de agua y, por supuesto, bomba respiratoria. Otras funciones del sistema respiratorio o funciones que no son respiratorias. El olfato es un proceso que se estudia muy a profundidad en neurociencias, que simplemente lo vamos a mencionar. Procesa el aire antes de que lleguen los alveolos, el proceso de calentado y humidificación, muy importante, y el proceso de filtrado. Hay una clasificación de las partículas que podemos nosotros controlar con el moco. Entonces allí dice, en la nariz, las partículas mayores a 10 micras impactan contra el moco y no pasan de allí. Partículas entre 2 y 10 micras pueden sedimentarse a las vías aéreas pequeñas, pero el moco, pues, como les dije, las moviliza hacia el esófago. Y partículas de menos de 5 micras sí pueden llegar a los alveolos y ahí ya el sistema mucociliar no está. Así que ya eso puede generar reacciones inflamatorias porque ya tenemos macrófagos alveolares implicados, etc. Quiere decir que otra función del sistema respiratorio es una función de defensa pulmonar, filtrado, tos, aparato mucociliar, los macrófagos alveolares, enzimas como la enzima convertidora de angiotensina, la bradicinina, entre otras cosas. Y reservorio de sangre para el ventrículo izquierdo. El pulmón contiene al menos 500 mililitros de sangre y es capaz de albergar el mismo gasto cardíaco que la circulación periférica. Eso nunca se les vaya a olvidar. El gasto cardíaco derecho e izquierdo es exactamente el mismo. Lo único que genera modificaciones a veces es la respiración. El sistema mucociliar está formado por varias estructuras. Entonces, tenemos que básicamente tenemos un moco o una fase líquida que se divide en dos, fase sol y fase gel. La fase sol permite el movimiento de los cilios, es decir, que es muy acuosa, es seroso y no es viscoso, y es producida por las células ciliadas y por transporte activos de cloro y sodio. Generalmente en fibrosis quística esta reabsorción de cloro está alterada y hay una acumulación de cloro y sodio en la fase sol,
lo que evita que los cilios se muevan y promueve la sobreinfección de las vías respiratorias, que es lo que a ellos les genera muchísimo problema con el tiempo. Por sobreinfecciones muchas veces generan fibrosis y obstrucción de la vía aérea también. Ya el moco está encima del líquido periciliar, ahorita les muestro una gráfica. Es abundante en glicoproteínas, se producen alrededor de 1000 mililitros diarios, lo que les decía, por las células caliciformes y las glándulas submucosas, y su objetivo es que todo el mugre y las partículas se queden pegadas, adheridas a él. Los cilios finalmente son las puntas que solo las puntas tienen contacto con el moco. El cuerpo del cilio está embebida en la fase sol y más o menos hay 200 cilios por célula y se mueven a alrededor de 1000 golpes por minuto y tienen pues un movimiento anterógrado. Observemos la gráfica, aquí vemos la fase gel y la fase sol. Aquí está la fase gel, aquí está la fase sol, por aquí están los cilios, ¿sí? Aquí está la glándula submucosa productora de líquido y ya. Importante de esto, lo que les comentaba de líquido periciliar, se supone que las células filtran plasma, pero deben reabsorber sodio y cloro para que este líquido quede muy hipotónico. Aquí tenemos un dibujo un poco mejor de la fisiología de Bernoulli-Levy. Listo. Las funciones metabólicas del pulmón son varias, ¿no? Las células endoteliales y pulmonares tienen enzimas y receptores importantes, ¿no? Entonces, la producción de la producción de enzima convertidora de angiotensina, que nos ayuda a convertir la angiotensina 1 en 2, la producción de serotonina y el metabolizar algunas aminas vasoactivas, citocinas, mediadores lipídicos, proteicos, etcétera. Tiene muchísimas funciones que no son respiratorias. Células epiteliales que sintetizan y secretan varias sustancias, como por ejemplo prostaciclinas, endotelinas, factores de coagulación, óxido nítrico, prostaglandinas, citoquinas en general. Problema con esto, cuando aumentan los niveles de endotelina y hay una hipoventilación alveolar, pues eso genera una hipertensión pulmonar súper complicada. Para eso ya hay algunos medicamentos que lo que hacen es suprimir la producción de endotelina para generar vasodilatación pulmonar. Otras sustancias importantes, los mastocitos pulmonares sintetizan y segregan sustancias proinflamatorias como la histamina, entre otras, prostaglandinas, leucotrienos y factores quimiotácticos, es decir, que es bien proclive a la inflamación. Células endoteliales que tienen receptores, ¿para qué? Bradicinina, factor de necrosis tumoral, algunas inmunoglobulinas y moléculas de adhesión. Quiere decir que es un órgano que además también hace parte del sistema inmunológico de forma activa. Es decir, que si una infección localizada no se maneja bien, es posible que nuestro cuerpo reaccione de una manera exagerada a esa infección. Muy bien, aquí hay algunos listados de algunas sustancias que se metabolizan y que no se metabolizan. Algún listado de las sustancias que no se afectan al pasar por el pulmón y algunas que sí y que en gran parte son removidas. Esto es importante para cuando uno pone algunos medicamentos sobre todo. Como siempre, muchas gracias por escucharme. Recuerden que esto apenas fueron las generalidades. Aconsejo profundizar en aspectos como las funciones no respiratorias del pulmón, sobre todo de interés inmunológico. También aconsejo revisar la anatomía respiratoria superior y de las vías inferiores y del tórax, dado que lo vamos a requerir, pero no es objetivo del curso de fisiología retomar pues las clases de anatomía. Muchísimas gracias y nos veremos en el siguiente video.